Antes de empezar con el desarrollo de la guerra, nos gustaría contextualizar esta situación explicando las causas que llevaron a dicha guerra. Primero, tenemos una economía atrasada que no satisface las necesidades del pueblo. Segundo, una oligarquía terrateniente que piensa más en sus beneficios que en hacer cambios elementales para mejorar la sociedad. Después, la estructura social que hace que haya muchas diferencias entre ricos y pobres y que haya poca clase media que haga de equilibrio entre pobres y ricos. Después, en la sociedad se crean dos bandos, los de izquierdas y los de derechas. Entre estos dos bandos hay una gran tensión. Esta tensión se agudiza cuando en el 1936 gana las elecciones el Frente Popular y por tanto esto provoca una radicalización de la derecha. En este contexto tenemos una preocupación de la sociedad. Por una parte, los propietarios temen todas las reformas agrarias. Por otro lado, los jornaleros se quejan de la lentitud de estas reformas. La burguesía decide no invertir. Y por último, la Iglesia, que teme, cuando decimos que teme a la izquierda, es por su política anticlerical. Vale, ante esta situación hay graves tensiones que provocan que sea muy complicado mantener el orden público y que además se creen situaciones de violencia política. Por ejemplo, la Falange, que es un partido de derechas, asesina a Castillo, que es un teniente de la Guardia, y como venganza, la izquierda decide matar a José Calvo Sotelo, que es un líder de derechas. Como venganza, la izquierda decide matar a José Calvo Sotelo, que es un líder de derechas. La guerra civil dura 33 meses y las guerras más importantes o las zonas de conflicto se producen en Madrid, en la zona del norte y en la zona del Mediterráneo. Las tropas de África cruzaron el estrecho y iban dirigidas por el general Yagüe. Estas tropas tenían como objetivo tomar Madrid, porque era símbolo del poder republicano. Entonces, las tropas fueron avanzando por el sur y tomaron Badajoz. Además, se unieron a una zona del norte que era una zona sublevada. Vale, además, Franco se convirtió en jefe del ejército del sur y decidió hacer una parada para tomar Toledo y así acabar con el cerco del Alcázar. Vale, entonces, una vez tomado Toledo, ya estaban a las puertas de Madrid. Como ya he dicho, la llegada a Madrid era inminente y su toma también. Por tanto, se decretó una movilización general para conseguir salvar Madrid. Se hicieron las fortificaciones en los accesos y en el interior de la ciudad. Y además se hicieron míticas unas frases como "no pasarán, Madrid, tumba del fascismo". Vale, el gobierno republicano se trasladó de Madrid a Valencia. Y la defensa de la ciudad quedó en manos del comandante Rojo. En Madrid se decidió hacer una junta presidida por Miaja. Madrid consiguió resistir al primer ataque frontal gracias a las brigadas internacionales, a los carros de combate rusos y a las columnas anarcosindicalistas de Barcelona que estaban dirigidas por Buenaventura Durruti. La resistencia de Madrid concluyó con la fase o la etapa denominada Guerra de Columnas, en que las tropas republicanas estaban compuestas por columnas de milicias integradas por voluntarios de partidos y sindicatos. En esta segunda fase de la guerra civil, del desarrollo de la guerra civil, encontramos dos partes bien diferenciadas. La primera, todas las batallas que tienen como objetivo aislar Madrid de todo el panorama, que son las que tuvieron lugar desde diciembre del 36 hasta marzo del 37. Y las segundas son las que tienen lugar en toda la parte del norte y ocurrieron desde abril hasta octubre. Vale, el objetivo, la razón por la cual querían aislar Madrid era que ya que los republicanos serían incapaces de tomar la capital, decidieron aislarla de Valencia para cortar todas sus comunicaciones. Y se produjeron dos grandes maniobras. La primera, la batalla de Jarama, que ocurrió en el río Jarama
en la cual los republicanos vencieron a los sublevados, y la segunda gran batalla fue en Guadalajara, en la cual las tropas fascistas italianas, dirigidas por Franco, encomendadas por Franco, volvieron a perder contra los republicanos. Y esta victoria dio gran fuerza a los republicanos. Y esta gran victoria fue gracias a la formación del Ejército Popular de la República. Esta segunda fase también estuvo caracterizada por la consolidación de los dos ejércitos, sobre todo el republicano, que, como ya hemos dicho, se produjo la formación del Ejército Popular de la República. Y por otra parte también la disolución de las milicias. Y estos dos hechos fueron los que fortalecieron el ejército republicano en esta segunda fase. Aún así, los sublevados, al mando del general Mola, decidieron atacar Vizcaya en marzo del 37. Y esto supuso un gran golpe bajo para el bando republicano. Después, concretamente el 26 de abril, se produjo el ataque aéreo de la aviación nazi, que había sido mandada por Franco, en Guernica, la ciudad de Guernica, en Vizcaya. Se producía así el primer bombardeo aéreo de toda la historia sobre la población civil. Y por último, el 19 de junio, los sublevados se hicieron con Bilbao a causa de la superioridad en armas, medios y aviación. La República, para aliviar las grandes tensiones militares provocadas en el norte, atacó primero Brunete en Madrid y luego Belchite en Zaragoza. Pero estos ataques no evitaron que las tropas franquistas se hicieran primero en agosto del 37 con Santander y después con Asturias. ¿Y esto qué supuso? Que las zonas de mayor potencia económica pasaran de manos republicanas a manos sublevadas. Y otra consecuencia de este ataque fue también que muchos de los republicanos que habitaban esta región se exiliaron a otras zonas de la península todavía republicanas. La siguiente fase fue el avance hacia el Mediterráneo, que empezó en el noviembre de 1937 hasta el junio de 1938. En esta fase los republicanos seguían teniendo las posibilidades de ganar y por lo tanto llevaron a cabo unas reformas en su ejército. Las principales fueron añadir mandos profesionales, luego integraron cuadros procedentes de las milicias, como por ejemplo Lister, a su vez brigadas internacionales y pusieron al mando al general Vicente Rojo. Llevaron a cabo diversas ofensivas, la más importante fue en la ciudad de Teruel, donde tuvo lugar una gran batalla en el invierno de 1937 y 1938, esta cual al final fue tomada por los republicanos. Pero en el mes de febrero Franco volvió a ocupar Teruel, aprovechando la debilidad de los republicanos, y luego intentó llegar hacia el Mediterráneo, entre ellos con la campaña de Aragón, atravesando el Maestrazgo y llegando hasta Castellón. Los territorios republicanos quedaron divididos en dos. Una de las zonas, Cataluña. Franco podría haberse centrado en Cataluña y poner todas sus fuerzas allí, y quizás habría acabado la guerra, pero prefirió seguir extendiéndose hacia Castellón y Valencia y luego más posteriormente hacia Lérida y Tarragona. Esta siguiente etapa fue la batalla del Ebro y la ocupación de Cataluña, de julio de 1938 a febrero de 1939. Las tropas sublevadas se vieron paradas por el ejército republicano, ya que al recibir nuevo material militar, reorganizó desde Cataluña sus unidades y esto desembocó en una batalla en el Ebro en parte de Tarragona. Ellos, los representantes republicanos, eran conscientes de que la situación bélica era plenamente desfavorable y por tanto lo único que querían era reconquistar el territorio y así poder unir otra vez los territorios republicanos. La batalla del Ebro fue uno de los mayores episodios militares de la guerra. Se dio lugar el 25 de julio de 1938 y fue por un ataque de los republicanos que cruzaron el Ebro entre Benifallet y Mequinenza. Desde allí conquistaron poblaciones como Asco o Mora de Ebro. Desde allí avanzaron hacia el interior y llegaron a zonas y se hicieron fuertes como Gandesa, y desde allí aguantaron un par de meses más. Franco envió grandes refuerzos, entre ellos la aviación alemana e italiana, y así consiguió detener el ataque,
contraatacó y en noviembre los republicanos tuvieron que replegarse a la otra orilla del río. Mientras él conseguía ir adentrándose hacia Tarragona y hacia la desembocadura. El 16 de noviembre se dio por terminada la batalla. Los republicanos fueron derrotados y sus fuerzas eran mermadas y desorganizadas. A continuación, Franco decidió emprender definitivamente la ocupación de Cataluña, ya que esta no suponía un peligro de reacción francesa, ya que en septiembre de 1938, concretamente el día 30, se habían firmado los acuerdos de Múnich entre algunas de las grandes potencias europeas y por estos acuerdos Francia y Gran Bretaña aceptaban la presencia italiana en la península ibérica, es decir, en España, y lo único que querían era el fin del conflicto de la guerra civil. Por su parte, Franco se había comprometido a adoptar una posición de neutralidad en caso de guerra general. Así pues, a partir de la primera semana de enero de 1939, las tropas nacionales avanzaron por todo el territorio de Cataluña sin encontrar apenas resistencia debido a la mayor superioridad militar, ya que tenían una mejor preparación de los mandos intermedios del ejército, debido también a la presencia permanente de la aviación, de la Legión Cóndor, que era la ayuda que el Tercer Reich había mandado a Franco para luchar en la Guerra Civil Española, también de la ayuda italiana con sus aviones y su artillería aérea, y finalmente también que los sublevados habían bombardeado los puertos, impidiendo así la llegada de material para el ejército republicano. Así pues, el avance de las tropas nacionales en su transcurso por Cataluña hicieron cada vez más prisioneros, lo que evidenciaba la descomposición del ejército rojo. El día 26 de enero las tropas franquistas entraron en Barcelona. Ante la derrota, las diferencias internas en el bando republicano se incrementaron. El gobierno de Negrín, apoyado por que era el actual jefe de gobierno de la República, apoyado por comunistas y socialistas, proponían una resistencia a ultranza. El objetivo era que la Guerra Civil Española quedara integrada en la inminente guerra europea y mundial que todo el mundo veía venir. De este modo la República conseguiría nuevos aliados internacionales y así se podría cambiar el signo de la guerra. Vale, los republicanos por su parte huían hacia el norte y hacia Francia, entre quienes encontramos el gobierno de la República, es decir, Negrín, que era por aquel entonces el jefe de gobierno, Manuel Azaña, que era el presidente de la República. Luego también huyeron al exilio el gobierno vasco, el gobierno de la Generalitat de Cataluña y los miembros de las Cortes Republicanas, que se habían reunido por última vez el 1 de febrero de 1939 en el castillo de Figueras. Así se producía el exilio de más de 500.000 personas, las cuales se trasladaron sobre todo hacia Francia, donde fueron concentradas en campos de concentración. Al mismo tiempo se producía la ocupación franquista de la isla de Menorca gracias a la ayuda británica. El final de la guerra va desde febrero hasta abril de 1939. En febrero de 1939 a los republicanos no les quedaba otro territorio que la llamada zona centro, que era Madrid, La Mancha y luego también la región del Mediterráneo, que se extendía desde Valencia hasta Almería. Entonces el jefe de gobierno de la República, Juan Negrín, regresó de Francia e intentó reorganizar el ejército con el fin de controlar los territorios en los que estaban los republicanos y resistir. Pero, sin embargo, se produjo a comienzos de marzo una sublevación en Madrid, protagonizada por el coronel Segismundo Casado, que era el encargado de la defensa de la ciudad por parte del bando republicano. Este había estado negociando con Franco durante los últimos meses la entrega de la ciudad y el fin de la guerra.
Como sabía que el gobierno de Juan Negrín y los comunistas se oponían a rendirse, decidió sublevarse el 5 de marzo. Casado consiguió controlar Madrid a pesar de una intensa lucha con las tropas republicanas. Con el apoyo de socialistas y de parte de la UGT, creó una junta de defensa con el objetivo de negociar con Franco una paz honrosa basada en la generosidad del caudillo, pero únicamente cedió a una rendición sin condiciones y obligó a entregar las armas. El día 28 de marzo, los franquistas lograron entrar en Madrid sin apenas resistencia republicana. En los días posteriores a la entrada de la ciudad de Madrid, se produjo la ocupación de todo el Mediterráneo. Pese a la resistencia de las escasas tropas comunistas, estas no impidieron la ocupación franquista en Albacete, Alicante y Valencia. Desde el día 29 de marzo, unas 15.000 personas entre población civil, combatientes republicanos, políticos, etc., esperaban en los puertos mediterráneos para embarcar en algún barco francés o británico y poder huir de España. Sin embargo, estos fueron apresados por las tropas italianas y muchos de ellos fueron o encarcelados o ejecutados al momento. El día 1 de abril, Franco firmaba en Burgos el último parte de guerra. Buenos días, señora Carrera. Buenos días. Mire, yo trabajo en Televisión Española y estoy haciendo un documental para el Colegio Montesión. Entonces quería ilustrar a los niños y adolescentes cómo vivió la población esta situación, estos años de guerra. Entonces, primero de todo, si se puede preguntar, ¿en qué año nació usted? Pues yo nací el 13 de marzo de 1933. Vale, entonces, para ver su punto de vista, podríamos decir que su familia era franquista o republicana. En mi casa éramos republicanos. Mi madre me contó, por ejemplo, me acuerdo, el periodo en el que se produjo la ocupación de Cataluña por parte de las tropas franquistas. Entonces, nosotros éramos una familia que vivíamos en una casa situada en el centro de Lleida y cuando por la primera semana de enero de 1939 se inicia la ocupación de este territorio, entonces nosotros como familia republicana tuvimos que abandonar nuestra casa. Además teníamos un jardín con perros y lo tuvimos que dejar todo. Y entonces, mi padre trabajaba en una fábrica de zapatos, era proletariado, parte del proletariado, entonces también tuvo que dejar su profesión. Por tanto, tampoco era una familia muy adinerada. No, y además en tiempos de guerra aún se agravó más nuestra situación económica, ya que, por ejemplo, mi padre tenía que montarse un montón de trueques y hacer mil y una historias para poder conseguir dinero o algo de comer. Porque eran 8 en la familia, Exacto. 9. Exacto, entonces, por ejemplo, mi padre se pasaba a lo mejor una semana sin estar con nosotros en busca de recursos para poder mantener a su familia. Además, el trabajo, el tiempo que tenía que hacer en el trabajo era mucho tiempo. Y entonces nosotros dejamos nuestra casa y nos dirigimos hacia la zona rural. Ahí, junto con otras familias de republicanos que eran vecinas nuestras, entonces más o menos estábamos con gente cercana y próxima a nosotros, por lo que nos sentíamos acompañados, pues nos dirigimos hacia la zona rural y encontramos una casa de campo en la que nos pudimos instalar más o menos un par de familias, aunque la verdad estábamos bastante apretados. Y allí estuvimos durante bastante tiempo hasta que finalmente llegaron pues las tropas franquistas. ¿Qué pasa? Que para aliviar la represión que éstas hubieran ejercido sobre los republicanos y toda esta población de ideología contraria al franquismo,
Lo que hizo mi madre fue, por ejemplo, manifestarse a favor de Franco, a favor del Ejército Nacional. ¿Qué pasa? Que sí, durante un tiempo sí que pudimos pasar desapercibidos, pero luego, por ejemplo, a mi padre lo capturaron junto con otros republicanos que habían organizado un levantamiento armado.